Buenos días. Hoy tenemos en Periodista Digital a una invitada de excepción, a la exalcaldesa de Lizarza, doña Regina Otaola. Buenos días, Buenos Regina, días. que además viene aquí a Periodista Digital pues para hablar de su libro, El precio de la libertad. Además, libertad, que es una palabra que viene muy ligada a tú o a su mandato. No sé si quieres que... De tú. De tú, ¿no? De tú, sí. Es precisamente lo que decía, libertad es una palabra muy ligada a tu mandato porque es precisamente casi una de las primeras cosas que hiciste en Lizarza. Cambiar el nombre de la plaza principal del pueblo, que está dedicada pues a uno de estos angelitos, entre comillas, Eso a la es. guitarra chirrita, Sí. cambiarle por el nombre de Plaza de la Libertad. Plaza de la Libertad, sí, señor. Que una curiosidad, a día de hoy, ¿sabes si los amigos de Bildu, por llamarlos de alguna manera, han mantenido este nombre o han recuperado el anterior, desgraciadamente? Pues, la verdad es que no lo sé, porque no estaba en Lizarza y pues yo me imagino que lo habrán cambiado y habrán vuelto a poner a Chirrita, porque era uno de sus ídolos, ¿no? Claro. Entre asesinos, pues los ídolos son los asesinos. Hace año y medio, un poco más de año y medio, que dejaste la alcaldía de Lizarza, entre otras cosas, pues bueno, Bildu ganado por mayoría absoluta y tú ya habías además anunciado, digamos, tu intención de no seguir, de presentarte nuevamente como alcaldesa. ¿Cómo surgió un poco la idea de escribir del libro? ¿Era algo que te fue surgiendo durante el mandato o alguien te lo propuso? Porque veo que además también está Jorge Mendiola, que fue tu jefe de prensa durante ese tiempo. Durante todo ese tiempo, además. O sea, empezó Jorge conmigo en Juntas Generales y luego surgió Lizarza y bueno, pues ya estuvo conmigo. ¿Cómo surgió la idea del libro? Pues la verdad, yo no me veía escribiendo un libro, ni mucho menos, ¿no? Sí escribíamos un blog en Libertad Digital, eso sí, muy a menudo, prácticamente todos los días, un artículo y tal, y ya me fui aficionando con la escritura, sí. Pero fue pues en una entrevista con un periodista del Mundo, cuando ya iba a salir de Lizarza, ¿no? Y hablando, me dijo, pues todo esto que habéis vivido y tal, pues sería buenísimo reflejar igual en un libro. Y dije, pues bueno, pues se puede pensar, ¿por qué no? Pues ya me gustaría. Además, como ahora iré al paro seguramente, pues te voy a tener tiempo para ir perfilando todo esto. Y luego pues me llamaron de la esfera de los libros, me llamó Imelda y me dijo, bueno, pues que estaban interesados en si hacía el libro, en publicarlo y demás, ¿no? Que estaban interesados. Y bueno, pues ya le dimos la forma un poquito de cómo, bueno, pues del inicio, porque claro, cuando vas a escribir el libro sobre Lizarza dices, yo no aparezco en Lizarza, y no tengo más vida que la de Lizarza. Y dices, no, hombre, mi trayectoria empecé en Eibar como también concejala del Partido Popular, ¿no? Es una trayectoria dentro del Partido Popular que que desemboca en Lizarza. Y bueno, pues así fue. Además, fueron 4 años muy intensos y que además evidentemente se reflejan en el libro, pero como también tú cuentas, hablas también, digamos, de tu trayectoria anterior, porque has ocupado pues cargos en distintas administraciones. Creo que incluso también llegaste a ser concejal del Partido Popular en Eibar. Sí, yo empecé por ahí. Donde tuviste, entre comillas, vamos a llamarlo una anécdota. Era además la época, como tú la defines, de los años, sobre todo por los años del plomo, cuando prácticamente, bueno, era rara la semana, por no decir el día, que, bueno, pues si no había un intento de atentado, había un atentado, fueron policía, fueron incluso la época también en las que empezaban ya, digamos, a tener a concejales tanto del PP como del PSOE en la diana. Y relatas en el libro que un día tú estabas tranquilamente trabajando en tu despacho, pero pues que la puerta no antes siempre tenías la precaución de cerrar la puerta, pero que ese día, por lo que fuera, la puerta no se te había quedado bien cerrada y poco a poco se empezó a abrir y que de repente descubriste, mientras estabas trabajando, que tenías a un hombre delante que no tenía nada que ver, afortunadamente, porque bueno, pues hubiese sido víctima fácil, pero claro, que de momento te quedaste entre tú asustada y que bueno, que el señor también, viendo tu gesto, se quedó muy asustado. Sí, fue porque claro, por supuesto que cerrábamos la puerta porque además era un aviso que nos habían dado, ¿no? Era cuando sí estaban asesinando a concejales del Partido Popular, amigos además, y bueno, pues el despacho que teníamos en el ayuntamiento daba también a unas escaleras de salida, o sea, era muy fácil hacer algo y salir corriendo, ¿no? Digo, para que quería hacer la fechoría. Y yo no sé qué pasó ese día, pues que no cerré la puerta y estaba trabajando tan esto y de repente veo que se abre suave, que se abre la puerta y un señor que se queda parado, alto, así como grande, que yo no conocía de nadie, se me queda parado así, dije, adiós. Me han pillado, dije, decías. Adiós, me han pillado, ¿no? Y no tenía más que la pared por detrás, no tenía nada. No tenía escapatoria. Y claro, debí poner una cara
de susto y claro, miedo cuando dices, adiós, vienen a por mí, ¿no? Que el pobre señor también se quedó, no hacía más que decir, perdón, 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 ¿no? Y se fue, claro, cerré la puerta. Pero eso yo creo que aparte de la anécdota lo que da es refleja pues cómo vivíamos, ¿no? Que sabías que eras carne, no, Sí, carne, no solo yo, sino sí, cualquiera de tus compañeros también y del PSOE, por supuesto, que éramos carne de cañón, es decir, que estábamos en el punto de mira y que en cualquier momento te podía pasar algo. Entonces, o sea, eso refleja por eso cuento la anécdota, ¿no? Cómo se vivía entonces. Además, por ejemplo, lo curioso para digamos llegar a tal punto de cómo se vivía era que hasta se llegaba ya a sospechar de dos entrañables ancianitos que todos los días se situaban en el mismo banco y que dice, bueno, pues puede ser que estén ahí conversando de sus cosas o de repente que estén vigilando y dando un parte y decir, oye, que fulano pasa tal hora y tal. Entrañables no debían de ser. Digo, entre comillas, ¿no? Pues siempre luego, estaban en el mismo sitio sí, y a la misma hora. Pues tan entrañables no debían de ser. Yo les veía y me chocaba porque, claro, la empresa donde yo trabajaba no estaba en el centro de Eibar, estaba un poco a las afueras, entonces tenían que ir paseando. Y yo veía siempre a dos personas mayores que, bueno, pues estaban allí mirando hacia pues donde estaba la empresa, mirando un poco a la nada también, porque allí no había nada para controlar, ni para mirar, ni para ver. Y dice, pues qué raro y tal. Y un día, pero bueno, yo pues, procuraba no pasar delante de ellos, sino ir por otro camino y tal. Y un día, pues pregunté también a la policía y dije, ahí suele haber dos. Y dice, Regina, no te fíes, no te fíes porque pueden estar pues tomando nota de a qué hora llegas o a qué hora sales. O claro, ETA se vale de cualquier cosa y se ha valido de cualquier información. Entonces, ETA no está ahí tomando información, sino que tiene a otra gente afín, pues tomando información, como pueden ser estos señores, bueno, pues mayores que saben, apuntan a qué hora llegas y a qué hora sales. Que incluso te decías también, entre comillas, dicen, bueno, hasta cierta imprudencia que podéis llegar a cometer, porque un día creo que se paró cerca de ti de un coche para preguntarte una dirección y que tú dices, en ese momento no pensabas en nada, ¿no? Y les diste las indicaciones, no, pero dices... Fue justo cuando Miguel Ángel Blanco. Fue justo después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, bueno, del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y claro, de repente, en una calle, la entrada cerca de la empresa, y se para en la mitad de la calle, o sea, no era tampoco un semáforo, no había semáforo, se me para y me dice, oye, y le dije, sí, voy a acercar yo a alguien que a no decirle podías... con todo lo que está cayendo y con todo lo que nos están diciendo de tener cuidado y tener cuidado. Entonces te vuelves muy susceptible, muy suspicaz y muy desconfiada, por supuesto que sí. Bueno, en los últimos años has pertenecido al Partido Popular, pero tus inicios bueno, y sigues. Tus inicios en política estuvieron vinculados a la UCD. Luego ya cuando, digamos, el partido se reconvierte al CDS, ya te ves un poco desencantada. Estás, digamos, unos años, entre comillas, alejado un poco del ámbito político y luego justamente finales de los años 80, más bien ya entrado los años 90, te interesas un poco por el Partido Popular, sobre todo pues por la obra que estaba empezando a realizar Gregorio Ordóñez. Me imagino, bueno, para ti, lo cuentas en el libro, fue un mazazo bestial, como si hubieran matado prácticamente a alguien de tu familia, ¿no? El día del asesinato. Ese día fue terrible, fue terrible. Me avisaron, me comentó una amiga, ¿te has enterado de lo que ha pasado? Y dije, ¿qué ha pasado? Yo estaba trabajando, no me había enterado de nada. Y bueno, cuando esto pues ya cuento pues, cómo salí, cómo, bueno, para mí fue, bueno, para muchísima gente, ¿no? Fue un mazazo terrible, porque Gregorio era, bueno, pues el trabajo, la pasión, la lealtad, la honradez, en fin, tenía todo, o sea, era como una especie de no sé cómo decirte, un tsunami que te atrapaba, ¿no? Y te decías, uy, qué gusto, qué bien, y te daba ilusión y te daba fuerza a ti también, ¿no? Y bueno, pues que lo asesinaran, bueno, eso fue terrible, porque además te encuentras un poco pues en la orfandad, ¿no? Decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? Luego ya tomó el testigo Jaime Mayor Oreja, que fue... bueno, pues otra persona y otro político como la copa de un pino, de los que desde luego hay pocos, ¿no? Pero entonces sí nos sentimos fatal, nos sentimos muy mal, muy mal. Yo, fíjate, y también lo cuento, que yo fui al partido a ayudar un poco, ¿no? A decir, bueno, pues oye, aquí estoy trabajando en Eibar, si queréis os puedo ayudar en algo, yo os ayudo al partido. Y de repente aparece Gregorio Ordóñez, hombre de Eibar, no sé qué, pipi, papá, ¿cómo ayudar deberías? Pum, y salí afiliada, así era Gregorio Ordóñez, ¿no? Cómo te arropaba, te cogía, te involucraba en el proyecto. A mí me parecía una persona, vamos, y ETA sabía muy bien a quién asesinaba en este caso. Sabía muy bien. Además, tu ascenso, digamos, tu progresión en el Partido Popular
a ti que te pareció una sorpresa, entre comillas, diciendo, pero ¿cómo vas a poner, por ejemplo, en puestos de salida? Que a mí esto de hablar no me gusta. Y decía, pero Regina, pero si no haces otra cosa, si estás todo el día, si estás todo el día hablando. No. Pasa que te daba cosa, digamos, un poco, no, mí, digamos, hablar ante un sí, auditorio, ¿no? A mí hablar en público, bueno, luego te haces, ¿no? Pero sí, poco a mí me daba muchísima vergüenza. Fíjate que estudié Derecho y me decía mi madre, pues si te da vergüenza hablar, ¿cómo vas a ser abogado? Y digo, qué mono, pues estar en una sala y ya iré aprendiendo también, ¿no? A desenvolverme en ese sentido. Pero sí me daba mucha vergüenza hablar en público, ¿no? Y cuando Gregorio, pues me acuerdo por teléfono y todavía, o sea, me acuerdo dónde estaba, cómo estaba, y me dijo, estoy pensando que deberías presentarte, ponerte en una lista pues por Zarauz o por Eibar y tal, para que vayas de concejal y tal. Le digo, pero yo cómo voy a ir a un ayuntamiento si no sé hablar. Y me dice él, ¿cómo? ¿Y qué estás haciendo ahora conmigo? Si no hablar, Regina, venga y tal. Y bueno, pues eso, le dije, bueno, pues vale, donde tú quieras. Pero yo creo que debería ir por Eibar, que es mi pueblo y donde conozca más gente y tal. Y bueno, pues así fue. Pasa que a él le asesinaron antes de esas elecciones municipales. Y luego ya entramos en el año 2007 y bueno, pues candidata del Partido Popular en Lizarza y bueno, con la, digamos, entre comillas, sui generis ilegalización de ANV, porque fue sui generis, porque esto fue en plan un poco reparto de cromos, bueno, aquí sí aquí no. Sí. A ti, digamos, te tocó, entre comillas, no sé si la china o la fortuna de gobernar de presentarte en un municipio donde ANV estaba ilegalizado, con lo cual prácticamente, ante la ausencia o, digamos, rendición del Partido Nacionalista Vasco, bueno, pues te tocó a ti y a tu equipo pues una legislatura muy dura, ¿no? Desde el inicio. Hombre, porque el pueblo era muy duro. Pero yo me presentaba por Eibar. O sea, yo salí candidata de Eibar. ¿Pero? Y teníamos en Lizarza, pues había una lista, porque el Partido Popular pues se presentaba en todos los pueblos, presentaba una candidatura para que la gente que quisiera votar al Partido Popular tuviera la posibilidad. Y era gente pues de Madrid, de fuera del País Vasco. Y cuando se vio que realmente, que habíamos sacado el ayuntamiento, que habíamos ganado, porque nadie se presentó, como has dicho muy bien, ANV estaba ilegalizado, PNV no se presentó, el PSOE tampoco, nosotros, la única candidatura era la del Partido Popular, pero de personas de fuera del País Vasco. Y María San Gil, que entonces era la presidenta del PP en el País Vasco, bueno, pues planteó la cosa de decir, yo creo que hay que ir, o sea, una vez se saca esta candidatura a un pueblo, hay que ir a ese pueblo. Entonces, si la gente viene desde fuera, va a ser mucho más difícil ese trabajo con gente de fuera. Entonces tuvieron que dimitir, renunciar a ese puesto, renunciar a los que estaban y se nombró a los nuevos. Entonces ahí fui yo como alcaldesa. Y quiero decir que, pues en principio para todos nos resultó duro, por supuesto que sí, pero yo creo que ha sido una experiencia que de verdad maravillosa desde el punto de vista desde luego para mí y yo creo para mis compañeros también en Lizarza, una experiencia enriquecedora, humana. Has visto cómo cuantísimos españoles nos han estado dando fuerzas, mandándonos cartas, mandándonos apoyos, banderas también, o sea, ha sido. Y además, no solamente por el apoyo que recibes, sino por la labor que realizas y por cómo tienes que afrontar el estar en ese ayuntamiento, ¿no? O sea, yo la verdad es que tengo un poco de genio y a veces pues salto. Y decía, yo en ese pueblo no puedo saltar. O sea, ¿qué más quieren que yo vaya allí saltando desde el punto de vista del carácter, ¿no? De soltar un exabrupto, de soltar alguna. No, si soy la alcaldesa de todos. Sí, tuviste que ir aplicando la ley. Entonces, por supuesto, aplicar la ley, eso era lo primero. Pero también con contención, no ibas allí a meter el dedo en el ojo a nadie, sino a gobernar para todos. Entonces, pues eso ha servido también a mi carácter y a todo. Ha sido enriquecedor, de verdad, para todos. Sí, porque además los últimos años, por ejemplo, los vecinos de Lizarza, entre comillas, tenían alcalde virtual, porque era José Baguíbar, que por ahí prácticamente no aparecía, y que casi se escondía en el ayuntamiento los días de pleno, y que allí los plenos eran un poco menos que una reunión de amiguetes. Él y la secretaria eran los que debatían el pleno, cosa que tampoco era creo que muy legal, precisamente. Muy legal, pues no, tampoco debía ser muy legal. Por lo que a mí me comentaron, claro, a mí es lo que me contaban, ¿no?
incluso que se reunían en Tolosa y no en el propio Lizarza. Bueno, por supuesto, nosotros íbamos a Lizarza, hacíamos los plenos en Lizarza, intentaron, pues eso, que no hiciéramos los plenos, nos pusieron silicona en la puerta para no abrir el ayuntamiento. Era 40 minutos una vez igual, en uno de los plenos. Bueno, pues nosotros estuvimos allí, avisamos al cerrajero, esperamos y ya fuimos al pleno. Y realizamos el pleno y tal. Y yo creo que fue de las últimas veces que intentaron boicotearnos un pleno, porque ya vieron que no había forma. Pues también otra vez, gente de la ilegalizada NV o Batasuna, como se quiere llamar las tantas marcas que tiene esta gente, también dieron una rueda de prensa paralela allí como si fueran la verdadera corporación. Sí, pero la dieron, fuera, pero... Sí. Pues ellos creían que seguían siendo la corporación. Que se creían los dueños de aquello. Lo legal que eran ellos. Dices, pero bueno, los dueños del cotarro, o sea, ¿no? Los matones del pueblo, que son, o que eran. Y incluso pues pusieron mesas, recogieron firmas para que nos fuéramos, para echarnos del pueblo. O sea, dices, pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Pero esto qué es, no? Menos mal que la gente no les siguió esa iniciativa. Y luego incluso fueron puerta por puerta, tocando las puertas para que les firmaran. Eran un documento, sí. Para que les firmaran el apoyo a que nos echaran del pueblo. Decía, ¿pero de qué vais? Pues muy democrático, ¿no? Ya me podéis a mí traer todas las firmas. Aquí estamos legalmente y aquí nos vamos a quedar con firmas o sin firmas. Y hubo gente pues que me llamó también por teléfono para decir, no hemos firmado. Y alguna que dijo, Regina, he firmado, pero que sepas que estamos contigo. Los viste, me imagino, entre los anécdotas de estos 4 años, por ejemplo, la tristeza tiene que ser, por ejemplo, pues como un párroco sigue teniendo esa actitud tibia, tibia, más bien, digamos, inclinado hacia el lado de los etarras, o como aquel día en los que, hacéis una especie de excursión para visitar un caserío, para ver cómo podéis arreglar, había un conflicto vecinal, y cómo creo que los guardias civiles que os acompañaban, China, que en vez de llevar, digamos, lo que eran las pistolas, llevaban unos subfusiles, ¿no? Sí. Y que en ese momento te das cuenta y dices, bueno, si es que claro, en cualquier momento, desde cualquier sitio, podemos, o sea, somos víctimas, o sea, estamos en la diana. Sí, ahí nos quedamos, la verdad. Era un caserío que estaba un poco destruido, estaba, y había pues que quería renovarlo, quería ponerlo... decentar, y estaba en una campa que para el pueblo parecía la campa sagrada, pero bueno, un sitio muy bonito, la verdad, precioso, veías todos los montes, muy bonito. Y bueno, pues dijimos, pues vamos a subir y vamos a ver cómo está eso, porque había follones, unos decían que se podía hacer algo, otros que no, y dices, bueno, primero voy a ir a ver dónde está y al lugar donde está ubicado ese caserío y tal. Bueno, pues claro, había que subir por unos caminitos en el coche y tal, bueno, fue terrible. Pero bueno, ibas, vamos a ver, ¿no? Ibas con también con el dueño del caserío, con el casero, con tal. Bueno, venía también, creo que era otro Manolo, otro concejal. Bueno, y llegamos allí y dijimos, pues qué bonito, pero yo no me di cuenta que lo que venía detrás, lo que bajaba del jeep de la chancha. Y cuando ya nos ponemos a ver y a mirar, pues dónde estaba ubicado, por dónde se podía hacer un camino ¿no? De acceso al caserío mejor del que tenía y tal. Y de repente hago así, y bueno, con sus fusiles, mirando, tal, digo, Dios mío, o sea, dices, qué horror, ¿no? O sea, en cualquier momento, de cualquier sitio nos pueden, intentar matar. Bueno, no pasó. Afortunadamente. No pasó nada, estuvimos, disfrutamos, bajamos, pero es esa forma de vivir que tienes que hacerla frente, ¿no? Que no es muy normal vivir así, ¿no? Es decir, me pueden disparar, nos pueden disparar, porque estaba también Manolo en ese día, creo que de concejal estábamos los dos, y de cualquier momento nos podían, pues eso, disparar o yo qué sé, cualquier burrada, ¿no? Lo cuentas también en el libro, Regina. Me imagino que, tú que has sido y que sigues siendo una luchadora en contra de ETA, además siempre has dicho que a ETA no se le ha derrotado, por mucho que salgan determinados dirigentes a hablar ya de la derrota de ETA. ¿Qué gran diferencia entre aquel, digamos, pacto que, pues no pudo salir en las elecciones del 2001, esa digamos, coalición que además se había anunciado entre el PSOE de Nicolás Redondo Terreros y el Partido Popular de Jaime Mayor Oreja, y por ejemplo lo que han sido los últimos años, la última legislatura en Euskadi, con un Patxi López y un Basagoiti que se ha
se ha subrogado a los caprichos de un Pachi López que, bueno, nada, como decías tú, nada cambió con la época de Ibarretxe. Hombre, algo cambió. Hombre, solamente el tema, digamos, mira, de... el acuerdo que hubo en principio entre el Endacari Pachi López y el PP, o sea, con Basagoiti, a mí en principio me pareció bien. Es decir, o sea, en lugar de tener otra vez otro Endacari del PNV, o sea, ya está bien, pues que hubiera el Partido Socialista. Dices, a ver si, bueno, vamos, no esperábamos mucho tampoco, pero bueno, dices, a ver qué pasa. Algunas cosas hicieron, pocas, pero hicieron. Pero sin embargo luego se traspasaron algunas líneas rojas que decía también Basagoiti que iban a estar ellos muy atentos a esas líneas rojas y no pasaba nada. Entonces ahí es cuando dices, bueno, pues el Partido Popular tendría que ser un poco más duro. Yo me imagino que... no sé, yo creo que sí. Y defender no sé, el ideario del Partido Popular y lo que hemos ido defendiendo allí. De hecho, y no es que lo diga yo, sino que las elecciones han demostrado pues que no ha llegado a... La gente no ha entendido esa postura del Partido Popular. 3 diputados menos en estas elecciones. Más baja, en fin, menos... Se me va a salir la palabra ahora. Menos contundente, no sé cómo decirte, menos clara. O sea, yo de verdad, y he oído hablar al Partido Popular allí últimamente en el País Vasco, hablar de España claramente, eso, pues creo que en las elecciones, pero anteriormente es como de esconder un poco la... Esconder y hablar de lo nuestro, en todas partes lo nuestro, que es algo que de verdad que yo creo que es un problema cuando ves a España entera, ¿no? Como nación, primando siempre lo que es la autonomía, primando tal, en vez de hacer un proyecto entre todos, que somos... Y yo soy partidaria de las autonomías y soy partidaria de la descentralización, pero estamos en un país, estamos en una nación que es España y no tenemos que avergonzarnos de decir en todas las comunidades hablar de España claramente, porque somos españoles. Regina, cuando ves que un partido precisamente... Que por lo menos hasta el Congreso de Valencia parecía tener una postura clara en materia de terrorismo, en buscar la derrota de ETA fuera como sea, en no dejar que ninguna de sus marcas políticas entrase en política, y de repente vemos como hoy, pues por ejemplo, el ministro del Interior, digamos, entre comillas, digamos, da un empujón pues para que Bolinaga salga de la cárcel, para que, por ejemplo, el presidente del PP en Guipúzcoa, el señor Borja Semper, venga a decir que Bildu no es ETA, que haya ex compañeros tuyos, compañeros tuyos de partido en San Sebastián o en la Junta de Guipúzcoa, tomándose allí un aperitivo, un refresco, un café con gente de Bildu. A ti se te tiene un poco que abrir las carnes, ¿no? Decir, bueno, esto no es el partido, o esto no es el ideal realmente que yo he defendido. Yo creo que pues han apostado por una estrategia diferente, han apostado por esa estrategia y a mí, desde luego, a mí me duele. Y con todo el respeto, pues no estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Con todo el respeto, ¿eh? Pues yo creo que en un partido también viene bien que haya cierta discrepancia y que cada uno opine un poquito de lo que ¿no? La idea que tiene y lo diga claramente. No podemos, yo creo que un partido así se enriquece, ¿no? Pienso yo. Bildu para mí sigue siendo pues parte de ETA, quien está ahí, y además Borja lo dice, sí, es que además Borja en un momento dice que la representación más importante en Bildu es la de los proetarras, con lo cual lo que yo digo, si la representación más importante es la de los proetarras, es que está contaminando ese partido. Por supuesto que ha sido el Tribunal Constitucional el que ha dicho que Bildu puede estar en las instituciones. Bueno, a mí qué más me da. Lo ha dicho, vale, estarán ahí, pero yo no le voy a hacer el juego ni al Tribunal Constitucional, que no estoy de acuerdo con esa sentencia, ni a Bildu tampoco. O sea, y si yo voy a tomar un café, le sonrío, no sé, le doy, ¿no? Porque le doy una palmadita, sí, porque además que una palmadita. Sonrío, no sé qué. Bueno, le estoy dando visos de legalidad, ¿no? De legalidad y de normalidad. Y dices, no, señor. O sea, no le puedes dar visos, un espaldarazo a un partido que tiene a gente de proetarra, que no ha condenado los asesinatos, que sigue sacando cara por los presos de ETA. O sea, por Dios, ¿dónde estamos, no? Esa es mi opinión. Ya sé que para algunos
para Borja, pues yo seré más radical. Bueno, pues mira, pues si soy más radical por defender la democracia, pues soy más radical. Pero creo que no se puede tener a esta gente en las instituciones, y yo espero... Y espero que sea así, que el partido dice que está tomando nota para poder desalojarlos del Congreso y de las instituciones democráticas, ¿no? Y ya para ir finalizando, mañana, 12 de enero de 2013, Bilbao acoge una manifestación en apoyo de los presos de etarra. Desgraciadamente, pues apoyada, o permitida por la Audiencia Nacional, y entre las personalidades, por llamarlo de alguna manera, que van a esa manifestación tenemos a actores como Willy Toledo, Pilar Bardén, tenemos a un ex alto cargo de Naciones Unidas como el señor Federico Mayor Zaragoza. ¿Qué opinión te merece al respecto? Sobre todo en el caso de estos actores, cuando ellos jamás decían que podían ponerse en apoyo a las víctimas de ETA porque no querían politizar el proceso. No. Esto entonces, ¿cómo se le puede llamar cuando estás en apoyo de los presos de ETA? ¿No? Yo creo que estos actores, ellos también, además ellos se autodenominan como de izquierda, ¿no? Y pues al final la izquierda toda se une, todos son unos totalitarios y lo que hacen es defender a asesinos totalitarios también, pero al final defienden a los asesinos. Yo jamás le he visto a Pilar Bardén con las víctimas del terrorismo, jamás. Entonces, a mí de verdad es una señora a la que no le tengo ningún aprecio por eso, es decir, defiende a los asesinos y a ninguna víctima le ha dado un respaldo, ni a ninguna mujer que haya estado sojuzgada le han dado un respaldo. O sea, aquí tienes que ser comunista, de izquierdas, para que estas personas salgan en la defensa. Hombre, no, esto no es así. Al final son totalitarios con sus totalitarios, ¿no? Y yo no sé, todavía creo que hay tiempo, pero yo desde luego la justicia debería de suprimir o no permitir que se lleve a cabo esa manifestación, porque al fin y al cabo van a hacer apología de ETA, porque si están pidiendo que los presos de ETA salgan a la calle, eso es hacer apología del terrorismo, pienso yo. Y lo piensa la VT, que también está pidiendo que se suspenda y que no se permita esa manifestación. Pues Regina, ha sido un placer tenerte aquí en nuestros estudios hablando del precio de la libertad y desearte toda la suerte con este libro que está muy bien y que además presenta pues testimonios muy, muy impactantes y lo dicho, enhorabuena y un placer haberte tenido por aquí en nuestros estudios. El placer ha sido mío estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.